Ana Gutiérrez, ella es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Libre del IMCO, del Mercado Laboral, perdón, del IMCO. Primero te saludo, Ana, ¿qué tal? Qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Jaime, buenas noches, todo muy bien por acá, contigo espero también. Igualmente también aquí atendiendo la comunicación y lo que está sucediendo en este sentido y por supuesto también hablando de lo que está sucediendo en este entorno de la inflación. Hoy conocimos que no cede. Los analistas y el consenso de los mismos decían que íbamos a estar en el 8%, estuvimos poquitito abajo, pero bueno, las cosas no marcan para bien y por supuesto la inflación está afectando, pues sin duda, a este segmento de la población que menos ingresos y menos recursos tiene. ¿De qué manera podemos estar viendo todo ello? Pues mira, así como comentas, la noticia del día de hoy no fue buena, tuvimos una inflación ligeramente por debajo del 8%, como dices, pero muy ligeramente, fue de 7.99%, ¿no? Y fue la más alta desde enero de 2001, ya llevamos varios meses por encima del 7%, lo cual está muy por encima de la meta establecida por el Banco de México, y definitivamente este tema de la inflación elevada por tantos meses que ya llevamos viendo afecta el poder adquisitivo y los bolsillos de todos los mexicanos, ¿no? Pero lo que vimos en el IMCO es que debido a las características de la inflación que estamos viendo ahorita, que reflejan incrementos mucho más sustanciales en mercancías de alimentos, de frutas y verduras, pecuarios, todos estos incrementos afectan muchísimo más a la canasta de consumo de los hogares que menos recursos tienen, ¿no? En México hay 10 deciles, digamos, de hogares divididos por recursos, ¿no? El primer decil, el 10% de los hogares que menos recursos tienen un ingreso promedio mensual de alrededor de 3,000 pesos. Es bastante reducido ese ingreso y difiere del ingreso que tiene el 10% de los hogares con mayores recursos, que es de más de 54,000 pesos, ¿no? Entonces, lamentablemente, lo que vemos es que los hogares que menos recursos tienen también tienen que dedicar más proporción de esos recursos a comprar productos básicos como los alimentos y las bebidas y estos productos de consumo básico, que son los que están viendo ahorita una mayor inflación. Y debido a esto, el precio de una canasta de consumo representativo de uno de estos hogares que tiene los ingresos más bajos del país ha subido en junio en casi 10%, en 9.78%. Esta es una inflación mucho más elevada que la que se ve, por ejemplo, en una familia de ingreso medio que gana alrededor de 11,000 pesos al mes. Ahí su inflación sigue siendo muy elevada, de 9.02%, pero definitivamente es menor que la que ven los hogares de menores ingresos. Y por el otro extremo, los hogares de mayores ingresos tienen una inflación bastante menor, de 7.92%, que no es decir que este sea un buen nivel de inflación. 7.92% sigue estando muy elevado, pero sí vemos que la inflación se vuelve entonces, con las características que tiene ahorita de un peso, una presión tan elevada sobre los precios de los alimentos, se vuelve un impuesto regresivo, ¿no? Afecta más a quienes menos tienen y es algo que se ha estado agravando en los últimos meses, ¿no? En 2019 no era tanta la diferencia. Ana, y además la brecha entre estos deciles se va abriendo cada vez más y eso pues es en perjuicio de nuestra propia sociedad y de los propios, pues, las condiciones en las cuales habitan ciertos segmentos de la población. Exactamente, es eso a lo que me refería un poco con las brechas. En 2019, en agosto de 2019, incluso hasta principios de enero de 2020 y esos meses, las diferencias entre la inflación que enfrentaban las canastas de consumo de las diferentes familias de diferentes recursos no eran tan diferentes. La inflación estaba por ahí del 2.8% al 3.2%, realmente eran muy similares, e incluso era más alta la inflación para los hogares de ingresos altos. Pero conforme fuimos pasando, fue siguiendo la crisis, ahorita hemos visto el impacto sobre los precios de los bienes agropecuarios, no solo por la crisis sanitaria, sino ya por el conflicto bélico y los cambios en la oferta y demanda de productos agropecuarios a nivel global. Todas estas presiones sobre los bienes alimenticios han llevado a que cada vez sea más la diferencia entre la inflación que enfrentan los hogares con menos recursos y los hogares con mayores recursos, ¿no? Ahorita estamos en casi 2 puntos porcentuales de diferencia, lo cual significa que el poder adquisitivo de estos hogares que, como te mencionaba,
tienen ingresos promedio alrededor de 3,000 pesos al mes, se ve muchísimo más presionado y también se vuelve un rezago que no será tan fácil de corregir nada más con la reducción de la inflación. Ana, ¿llegamos ya al punto más alto de la inflación o todavía debemos esperar más? Mira, todavía las proyecciones dicen que falta para que haya una reducción en el nivel de inflación. Las proyecciones esperan que a finales de este año o a principios del siguiente apenas empiece a reducirse la inflación, y el Banjico espera que regresemos a la meta de alrededor de 3%, más o menos 1%, hasta principios de 2024. Entonces, lamentablemente, este tema de las presiones inflacionarias no se va a solucionar en el cercano futuro, en el futuro inmediato, y sí es una presión que va a continuarse ejerciendo sobre el poder adquisitivo de las familias. Las herramientas que tiene el Banco Central, en ese caso su próxima Junta de Gobierno, estima también el consenso de los analistas que estaremos cerrando cerca del 9,5, la tasa interbancaria, la tasa de referencia. Sí, en efecto, ellos están con una política monetaria muy fuerte, han señalado que continuarán incrementando la tasa de interés de referencia, y esta definitivamente es una herramienta importante para evitar el sobrecalentamiento de la demanda, para intentar controlar un poco los precios, pero la realidad es que sí estamos en un entorno de inflación global con varias circunstancias complicadas, ¿no? En las cadenas de valor globales, en el precio global de los agropecuarios, etcétera. Entonces, sí es una herramienta que seguirán usando, pero tomará tiempo en tomar efecto. ¿Y el PASIC? Ana. Bueno. ¿El PASIC, ese programa que implementó el gobierno? Ay, perdón, es que me está agarrando un ataque de tos. Sí, no te preocupes. Vamos a esperar para que Ana se recupere después de este breve ataque de tos. Ya te tenemos, Ana, ya espero que te encuentres recuperada. Te comentaba y te preguntaba, el PASIC, este programa del gobierno federal, y pues intenta pues también poner de alguna manera un alto al alza en la inflación o al incremento de precios, tampoco ha resultado del todo exitoso. No, mira, desde su anuncio en mayo, me parece, el 4 de mayo, y las semanas que vinieron después con los detalles que empezaron a dar respecto a las medidas anunciadas, la realidad es que tenía poco potencial para tener impacto. Muchas de las medidas ya se estaban tomando en cuenta, ya estaban activas. Algunas otras, como la propuesta de bajar a cero algunos aranceles, realmente no tenían mucho impacto porque ya eran productos que ya tenían arancel cero al contemplar el TEMEC con Estados Unidos. Perdóname. Y lo que hemos visto es que lamentablemente no ha tenido un impacto para mitigar la inflación, y no se prevé que vaya a tener un impacto demasiado pronunciado. Incluso el Banco de México ha contemplado que no será demasiado elevado el impacto, y tiene como riesgo positivo para la inflación que tenga un impacto mayor el esperado, ¿no? Pero la realidad es que el impacto esperado del PASIC no es muy significativo. Pues Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO, gracias por estos minutos y mejórate, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas noches. Gracias, Jaime, perdón por los ataques de tos ahí. No te preocupes, suele suceder. Gracias, cuídate, fuerte abrazo. Bye. Hasta pronto, Ana, gracias por estos minutos y bueno, pues es importante